Muy bien, ¿Sí? ¿Rindieron Bien, bien. algo? a ¿Se full con los exámenes, profe. Sí, me imagino que todo bien, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, profe, ni se ¿Qué imagine. rindieron? ¿Qué rindieron hasta ahora? Yo el Yo día rendí. jueves rendí, Sí, perdón, habla, Williams, Marcelo. Sí, 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 sí. termina. Bueno, yo simplemente rendí 3 materias este año, profesor. Didáctica general, psicología educacional y las TIC en la enseñanza de la ciencia política. Ajá, ajá. ¿Rendiste ahora en este llamado 3? En los primeros 2, sí. Ah, pero re bien, re bien. Sí, ¿TIC es dentro de lo que promocional? cabe. Las TIC, el del primer cuatrimestre es promocional y el del segundo tiene final. Ah, ¿y rendiste esa también? Sí, el día viernes. Qué bueno, qué bueno. ¿Y Marcelo, vos qué rendiste? Sí, yo rendí también didáctica y psicología en el llamado anterior y ahora el jueves rendí teología, el viernes rendí la TIC en la enseñanza de ciencia política y el viernes rindo derecho público y legislación laboral. Y después economía. Estoy ahí, profesora, estoy viendo, estoy ¿Sí? Es viendo. la intención. Es la Sí, intención. seguro, seguro, seguro. Yo tuve mesa de economía el jueves. Se presentaron, había 12 inscritos, pero no se presentaron todos los chicos. No era wow la mesa, pero había muchos chicos que rindieron por tercera o cuarta vez y que aprobaron esta vez. Pero eh, 3 o 4 llamados se necesita para aprobar su materia. no, ustedes que estudian seguro que no, pero estos chicos, no sé qué le pasó, pero tuvieron varios llamados. Pero aprobaron, algunos chicos tenían que aprobar sí o sí, porque si no tenían que volver a recursar y ya habían hecho las prácticas. Así que no les Wow. quedaba otra que estudiar la materia. Y eh, salieron mal algunos, pero no tantos. Así que, pero se habían presentado ya en la mesa de octubre y habían salido mal y ya habían rendido varias veces. Pero bueno, no va a ser el caso de ustedes, así que ustedes no se preocupen por eso. Ustedes van a salir bien porque ustedes son chicos estudiosos, así que no va a haber problema. No, además, digamos, siempre cuando uno se presenta, yo en mi caso usualmente no tengo dudas de aprobar las materias cuando me presento, porque yo me presento ya sabiendo bien todo el programa, sino directamente para que el profesor me haga una pregunta y yo no responda directamente no me presento. Así que yo, no es mi duda, el tema es por ahí, no sé, la nota o qué tan bien le va a uno. Pero si uno maneja bien el programa, uno debe irse tranquilo porque aprobar, aprueba. Es Sí, simple. sí. Y ahora tengo otro adjunto porque siempre estaba Jorge Antúnez y ahora está el profesor Fernando Santa Cruz conmigo. Pero él no hizo ni una pregunta en la mesa anterior. No sé cómo será en la próxima. Así que, así que bueno, así que bueno, pero va a ir bien, chicos, no se preocupen, seguro. Ustedes tuvieron todas las clases, así que están estudiando, seguro que va a ir bien, ¿sí? Es decir, la idea era ver cuáles son las dudas y hay 2 temas que ustedes me habían pedido que los vuelva a desarrollar, que era la parte de costos y de consumo y ahorro, ¿no es cierto? Esos son los 2 Exacto, profe. que me habían comentado que tenían problemas porque la clase no había quedado grabada y que algunos no estaban, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver es qué entendemos por costos. Costos serían, de manera general, todos los gastos que nosotros tenemos para llevar adelante una empresa. Todo lo que gastamos para llevar adelante un emprendimiento. Si nosotros analizamos qué podemos gastar, tenemos gastos de sueldos, gastos de luz, alquiler, la materia prima que tenemos que comprar, en internet, una serie de gastos. Esos todos son los gastos que son necesarios para llevar adelante la explotación. Esos gastos podemos clasificar en diferentes tipos de gastos. Acá no lo vamos a llamar gasto, lo vamos a llamar costos. Vamos a decir costos fijos, costos variables, y hay lo que se llama costos fijos, semifijos o semivariables. Si yo miro el alquiler,
el alquiler yo tengo que pagar por más que no venda nada. Vamos a suponer en el caso de la pandemia, yo tuve que pagar el alquiler y tenía cerrado el negocio. Entonces nosotros podemos llegar a decir que es un costo fijo. Yo tengo que pagar por más que no tenga producción, no tenga venta. El costo fijo por excelencia es el alquiler. Después tenemos otros costos que son variables, como por ejemplo la materia prima o la mercadería que yo voy a vender. Si vamos a suponer, yo tengo un kiosco, ¿qué está relacionado, qué gasto está relacionado con la venta? Y todas las mercaderías que yo voy a comprar y voy a vender. Es decir, costo variable tiene una relación con el nivel de venta o nivel de producción. Y hay algunos que tienen un componente fijo y un componente variable. Vamos a suponer el caso de la luz. ¿Qué pasa con la luz? La luz, ustedes, por más que esté cerrado el negocio, hay una parte que tienen que pagar. Eso es un componente fijo. Y después hay un componente que es variable, depende de la cantidad de kilovatios consumidos. Y eso que tiene relación con la venta. Entonces, ese sería el caso de un costo semi-fijo o semi-variable, porque hay una parte que es fija que ustedes van a pagar sí o sí, y después hay una parte que es variable. Entonces, costo fijo, costo variable o costo semifijo, semivariable. Si yo sumo costo fijo más variable o semifijo, semivariable, obtengo lo que se llama el costo total. La sumatoria del fijo más el variable me da el costo total. Ustedes tenían un ejercicio, no sé si lo tienen a mano, en el cual, a ver, yo creo que lo tengo acá también, acá está. Ustedes tenían nivel de producción y tenían un costo fijo de 450. Tienen todo el ejercicio, ¿no es cierto? Sí, profesor. Bueno, entonces, si nosotros... Buenas tardes, Eugenia. Si nosotros miramos nuestro cuadro, nosotros tenemos como costo fijo, la producción tenemos por un lado 0 unidades, 1, 2, 3, 4, hasta 10 unidades. Después tenemos costo fijo, 450. Buenas, ¿cómo estás, Eugenia? ¿Qué significa eso? Que yo voy a pagar, supongamos, un alquiler de 450 pesos por más que no tenga producción. Fíjense, mi producción es 0, pago 450. Mi producción son 10 unidades y tengo 450. En cambio, el costo variable está relacionado con la producción. Cuando yo tengo una producción de 0, mi costo variable va a ser 0. Después, cuando tengo una producción de 1 unidad, voy a tener en este caso un costo variable de 225. Cuando tengo una producción de 2, va a ir a 350. ¿Sí? El costo total es la suma del costo fijo más el costo variable. Es decir, 450 más 0 me da 450. Después, 450 más 225 me da 675. En el segundo caso, 450 más 350, 800. Ahí tenemos el costo total. Hasta ahí. ¿Me están siguiendo? ¿Hasta ahí entienden, chicos? Sí, profesor. ¿Sí? Ningún problema. Bueno. Ahora, lo que yo le pedí a ustedes únicamente es que hagan la representación gráfica de este costo fijo, este costo variable y este costo total. Entonces, acá ustedes, en el eje de las X, tienen la producción. En el eje de las Y tienen el costo acá, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer la representación de eso. Si nosotros acá tenemos de 1 hasta 10, ¿sí? 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahí tenemos el costo. El costo, fíjense, tenemos que tomar como variable el costo total. Es decir, tiene que arrancar, tenemos que tomar una escala que arranque de 450 y llegue hasta 2225, porque el valor más pequeño está en 450 y el más alto
está en 2.225. Entonces vamos a suponer que yo tenga 450 acá. Podemos hacer una escala de 450 o si queremos hacemos una escala de 50 en 50, de 100 en 100, como a ustedes les parezca. Entonces, el costo, si ustedes representan el costo total, va a arrancar de acá para arriba, ¿sí? Es decir, hacen la unión de producción con costo total. La producción está en el eje de las X y el costo está en el eje de las Y. ¿Dónde va a arrancar? En 450. Eso se animan a hacer, ¿no es cierto? ¿Quieren probar de representarlo? Yo personalmente, profesora, me gusta más si usted explica y lo tenemos grabado, ya luego lo vamos practicando una y otra vez en la privacidad, yo opino. Sí, pero entienden cómo tienen que hacerlo. Sí. ¿Sí? Bueno, después el costo fijo siempre es 450. Por más que tenga 1, 2, es decir, 3, 4, 5, 6, hasta acá, y va a ser mi costo fijo. Va a ser una línea recta. Va a estar en 450 y una línea recta. ¿Sí? Porque por más que tenga producción 0, arranca en 450. Donde la producción es 10, está en 450. Entonces, mi costo fijo va a ser una recta. Este es mi costo fijo. ¿Sí? Ahora, mi costo variable, cuando mi producción es 0, mi costo es 0. Entonces, la intersección de 0 y 0 es acá. El costo variable va a arrancar de 0. De 0. Después, cuando es 1, es 6,75, más o menos acá. Es decir, va a tomar esta forma para arriba. ¿Sí? Este va a ser mi costo variable. Siempre el costo variable, cuando la escala arranca de 0, empieza en la intersección de las X y las Y. El costo total arranca del costo fijo. Como el costo total es la sumatoria de los dos, siempre arranca del costo fijo. Y el costo fijo es una recta. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Me siguieron, chicos? Sí, profesor. Sí, profe. Sí. Bueno. Ahora, de representación gráfica, yo le pedí esto nomás, pero después tienen otros cálculos más para hacer. Fíjense que tienen el concepto de marginal. En economía, el concepto de marginal siempre significa adicional. Yo les comentaba a ustedes que cuando ustedes sean profesores, por ahí le van a decir, bueno, te doy una hora más de clase. ¿Qué es lo primero que ustedes van a calcular? Es cuánto más van a ganar. Si ustedes ganaban 1.000 pesos la hora y ahora van a ganar 1.200 la hora, ¿cuánto es el valor adicional del sueldo? 200 pesos, porque es el aumento que se produce por incorporar una hora más. ¿Sí? En el examen, en el último le pregunté qué es el concepto marginal, que es muy importante para economía y no me supieron contestar. Marginal es adicional. Como yo le digo, si yo le digo una hora más a ustedes, ustedes van a ver cuánto más van a ganar. Entonces, lo mismo en el costo. ¿Cuánto más voy a gastar por producir una unidad más? Cuando yo tengo un costo de producción 0, perdón, cuando tengo una producción 0, no tengo costo marginal. Pero cuando tengo la producción de una unidad, yo ya puedo calcular cuánto es mi costo marginal. En el cuadro que ustedes tienen, nosotros teníamos una producción de 0 unidades, un costo total de 450. Con una unidad se va a 6,75. Entonces yo voy a producir una unidad más.
¿Cuánto aumenta mi costo total? Voy a hacer 6,75 menos 4,50, con lo cual, para el caso de la producción de 1, voy a tener un costo marginal de 225. Después incorporo una unidad más. Voy a producir 2 unidades y mi costo total va a ir a 800. De 6,75 pasa a 800. ¿Cuánto aumenta mi costo total? 125. Entonces, mi costo marginal es de 125 cuando la producción son 2 unidades. Cuando voy a producir 3 unidades, el costo total aumenta de 800 a 900. ¿Cuánto aumentó mi costo? 100 pesos. Ese es mi costo marginal. Es decir, siempre es el aumento que se produce por tener una unidad más, producir una unidad más, por tener una unidad más de clase, una hora más de clase, lo que sea. Siempre marginal es adicional, lo que voy a incorporar por una unidad más. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Quieren preguntar algo? En lo personal quedó bien claro, profe, el concepto de costo marginal. Bueno, ahora vamos a costo medio. Costo medio sería como el promedio que yo voy a hacer. Y ahí la palabra a ustedes le dice costo total medio. Significa que yo voy a tomar el costo total y voy a dividir por las unidades de producción. Se arranca de 1, porque si arranco de producción 0, hacen el cálculo y va a dar error. Entonces, costo total medio es tomar el costo total dividido la unidad de producción. Le dije, la producción es 0, no hago el cálculo de costo total medio. Cuando tengo la producción 1, tengo un costo total de 675. Entonces, 675 dividido 1 me da 675. Es decir, mi costo total medio es 675. Para el caso de la producción es 2, mi costo total es 800. Entonces, tengo que hacer 800 dividido 2, con lo cual obtengo un costo total medio de 400 unidades. Luego, en el caso 3, yo tengo un costo total de 900 dividido 3, me da un costo total medio de 300, ¿sí? Es decir, costo total medio es el costo total dividido la producción. Le va a indicar, porque le dice costo total, entonces ustedes ya están sabiendo con qué costo van a trabajar. Van a trabajar con el costo total. ¿Cómo obtengo el costo total? Es la suma del costo fijo más costo variable. Ese costo total dividido en la producción me da el costo total medio. Ahora vamos al costo variable medio. Ahí le dice nuevamente, ¿con qué costo voy a trabajar? Con el costo variable. Tomo el costo variable dividido la producción. En el 0 no hacemos el cálculo. Cuando tengo una producción de una unidad, mi costo variable es de 225, con lo cual tengo que hacer 225 dividido 1 me da 225. Cuando tengo 2 unidades de producción, mi costo variable es 350, con lo cual voy a tener que hacer 350 dividido 2 me da 175. Cuando tengo 3, mi costo variable es de 450. 450 dividido 3, 150, ¿sí? Costo variable medio. Tomo el costo variable dividido producción. Y el último que tenemos ahí es costo fijo medio. Es decir, me indica que tengo que trabajar con el costo fijo. Tomo el costo fijo dividido producción. Cuando es 0, no hacemos el cálculo. Entonces arrancamos de 1. En 1 tenemos un costo fijo de 450. 450 dividido 1 me da 450. Después para 2, 450 dividido 2 me da 225. Después 3, 450 dividido 3 me da 150. Es decir, siempre es fijo dividido la cantidad de producción y va a ir descendiendo porque siempre es fijo el mismo valor y va a tener una mayor producción. ¿Sí? Esos son los 3 otros ejemplos que tenían que calcular, pero yo no le pedí la representación gráfica de esa.
Yo solo le había pedido de costo fijo, variable y costo total. Se puede representar, si quieren, en otro gráfico el costo marginal, costo total medio, costo variable medio, costo fijo medio, pero no le pedí eso. Eso sería lo que corresponde a costo. No sé si hasta ahí me siguieron. ¿Sí? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta de esto? Profesora, excelente la explicación. Simplemente se me surgió una duda. ¿Sí? ¿Cómo va a ser la dinámica de la representación gráfica en el final? ¿Cómo lo debemos hacer? Yo te digo que hasta ahora lo único que le pedí a los chicos es, por ejemplo, le tomé gráficos muy sencillos. Le decía, a ver, ¿cómo sería una curva de la demanda? Entonces ellos me hacían el eje de coordenadas cartesianas y me hacían una curva de la demanda, ¿sí? Una curva de la oferta. Esto verdaderamente así no lo tomé. Sí, por ejemplo, le pregunté la fórmula de inflación, cómo es el cálculo de la fórmula de inflación, cómo es el cálculo de PBI, qué es un movimiento de la curva, qué es un desplazamiento, cómo es la curva, porque la curva de la demanda siempre toma una forma, de la oferta otra forma, ¿no es cierto? Entonces, eso en un papelito me hacían y me mostraban. Así, cosas sumamente sencillas son las que tomé en este examen, porque es como que es muy difícil que le pida, a ver, haceme una tabla y representame gráficamente, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos un tiempo y la idea es que tengas idea de cómo es la curva de la demanda, cómo es la curva de la oferta. Sí le pregunté qué es costo fijo, costo variable, costo marginal, la ley de rendimientos decrecientes, cómo se calcula el PBI, qué es la inflación, cómo se calcula la inflación, los tipos de inflación, eso sí le pedí. Y también, por ejemplo, le digo, ¿cómo es la frontera de posibilidad de producción? Dentro de la frontera, ¿qué representa un punto que está situado sobre la frontera? ¿Qué representa un punto debajo de la frontera? ¿Qué representa un punto por encima de la frontera? Pero como hacerle un gráfico sumamente complicado, no le puedo pedir porque va a llevar mucho tiempo, ¿no? Claro. Hasta el momento no tomé así gráficos, sino más bien que me muestren cómo es. ¿Qué es un movimiento en la curva y qué es un desplazamiento? ¿Cuándo se produce un movimiento? ¿Cuándo se produce un desplazamiento? Entonces me explicaban y yo digo, bueno, acá ¿qué te pasa con tu curva? ¿Hacia dónde se va a desplazar? ¿Hacia la derecha? ¿Hacia la izquierda? ¿Por qué motivo? Así fue haciendo. ¿Sí? Ah, claro. Es como hacer el gráfico sin hacerlo, por así decirlo, ¿se entiende? Sin tener los valores, ¿no? Si te preguntaba, ¿y cómo es la relación entre precio y cantidad demandada? ¿Bajo qué significa condición de ceteris paribus? Todo eso sí le tomaba, ¿sí? Perfecto. Gracias. Bueno, y después tenemos el otro gráfico que ustedes me habían pedido, que es la parte de consumo y ahorro, ¿no es cierto? Ahí nosotros ya estábamos hablando de la parte de macroeconomía, estábamos hablando de uno de los componentes del PBI, que es el consumo. El consumo de las economías domésticas. Como para hablar de consumo, lo primero que tenemos que ver qué es la renta. Se refiere a los ingresos que tienen las personas. Los ingresos que tienen las personas pueden ser un sueldo, un honorario, cobran alquileres, cobran intereses de un plazo fijo, tienen jubilación, tienen pensión, tienen subsidios. Todo eso son ingresos de las personas, que son rentas de las personas. Cuando las personas restan los impuestos, nos queda la renta personal disponible. ¿Qué podemos hacer con nuestra renta personal disponible? O la consumimos o la ahorramos. Es decir, o compro cosas o ahorro para comprar después para adelante algo más importante. Pero, ¿qué pasa en algunos casos? Yo puedo llegar a tener una renta. En el ejercicio creo que ustedes lo tenían, a ver si lo tengo a mano. Yo le puse, acá. Fíjense, tenemos, en el punto A yo tengo una renta disponible de 15,000 pesos. ¿Qué significa eso? Que a mí me quedan 15,000 pesos, pero yo consumo 15,110. Es decir, mi consumo es mayor a mi renta. ¿Qué tenemos en ese caso? Tenemos un ahorro negativo o desahorro. Es decir, tengo un ahorro negativo de 110 pesos. Significa que la persona se está endeudando.
la plata que ganó o que cobró no alcanza para hacer frente al consumo del mes. Entonces, en este caso, si ustedes tienen que hacer este gráfico, tendrían un negativo de 110, ¿sí? En el segundo punto, tienen 16.000 de renta y 16.000 de consumo. Es decir, le queda 0. Toda la renta se consume. Ahora, en el tercer punto, donde tenemos una renta de 17.000 pesos, nos queda un ahorro de 16.850. Es decir, ahí ustedes ya van a tener un ahorro de 150 pesos, ¿sí? Porque ganaron 17.000 y el consumo fue de 16.850. Les sobra 150 pesos. En el punto D, ustedes tienen una renta de 18.000 pesos y tienen un consumo 17.600. Le queda un ahorro de 400 pesos. En el punto E tienen 19.000 y el consumo 18.240. Le queda un ahorro de 760. En el punto F tenían 20.000, el consumo es 18.830, le queda un ahorro de 1.170. Y en el último punto tenían 21.000, un consumo de 19.360 y le queda 1.640 de ahorro. Es decir, siempre la renta tiene dos destinos, o consumo o ahorro. Pero en algunos casos no me alcanza mi renta, tengo que salir a pedir prestado, con lo cual tengo un desahorro o ahorro negativo, ¿sí? Eso está entendido, ¿sí? Bueno, ahora, esto lo tienen que representar gráficamente, en el cual ustedes en el eje de las X ponen la renta. En el eje de las X, la renta. A ver. Acá tenemos renta. Vamos a... ¿Sí? Entonces, en el eje de las X tienen renta y el consumo en el eje de las Y. En ese caso, si ustedes quieren, pueden hacer un corte, porque fíjense que ahí ustedes tienen de 15.000 arrancan. Si quieren, pueden hacer un corte. Entonces, van a representar, cuando relacionan la renta con el consumo, van a obtener lo que se llama función de consumo. Es decir, renta con consumo van a relacionar. En el eje de las X van a poner la renta y en el eje de las Y van a poner el consumo. Y ahí le va a dar una curva que más o menos toma esta forma. Esta es mi función de consumo. ¿Sí? Esa representación no tiene ningún secreto, nada raro. El tema es que tenemos que trazar una recta de 45 grados, que es donde se le complica un poquito el gráfico. Por eso este gráfico le conviene hacer bien tranquilo y lo más prolijo posible. Y ahí trazan una recta de 45 grados. Fíjense, tenemos 90 grados y tenemos que trazar 45 grados. Y más o menos le va a hacer algo así. ¿Sí? Esta es mi recta de 45 grados. ¿Qué representa eso? ¿Dónde se corta la recta
con la función de consumo sería en los 16.000. Ese es nuestro punto de nivelación. ¿Qué representa el punto de nivelación? Es que toda la renta se consume, ¿sí? Es el punto de nivelación. Ahora, hay una parte, y eso yo creo que le puse bien clarito, está en el aula virtual. Hay esta parte, donde la función de consumo, esta es mi función de consumo, está por encima de la recta de 45 grados. Mi función de consumo, por encima. Esta parte es el ahorro negativo o desahorro. Esta parte acá es ahorro negativo o desahorro. Entonces, la recta de 45 grados. El punto es punto de nivelación. ¿Cuándo? Todo mi consumo, mi renta se consume. Ahora, cuando la función de consumo, que es esta, está por encima de la recta de 45 grados, esta partecita de acá es ahorro negativo. En cambio, cuando la función de consumo está por debajo de la recta de 45 grados, que es esta, acá tenemos ahorro. ¿Sí? Esa es la parte que por ahí se quiere complicar un poquito. Es decir, tenemos que representar la función de consumo. Una vez que trazamos una recta de 45 grados. Si está bien el gráfico, tiene que cortar en el punto de nivelación. La función de consumo con la recta en el punto de nivelación. Es decir, donde toda la renta se consume. Ahora, cuando la función de consumo está por encima de la recta de 45 grados, esa partecita es ahorro negativo. Cuando la función de consumo está por debajo de la recta de 45 grados, estamos hablando de ahorro. ¿Sí? ¿Eso le queda claro? Sí, profe, perfecto. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tenían que hacer, ¿no es cierto? Que no quedó grabada esa clase. Después lo que representamos también es el ahorro, pero eso no tiene mayor secreto, el ahorro. A ver, ¿dónde está acá? Lo único que, a ver, vamos a borrar. Acá en el parte de ahorro, es decir, en vez de ser acá consumo, acá va a ser ahorro. Pero fíjense que en el primer ítem el ahorro es negativo. ¿Dónde tienen que ubicar? Acá tenemos el 0. Número positivo para arriba, número positivo. Los negativos van para abajo. Entonces, la función de ahorro tiene que prolongarse en los números negativos y va a tomar más o menos así. Es lo único que tiene de diferente. Ustedes relacionan la renta con el ahorro. La renta siempre va en el eje las X. El ahorro va en el eje las Y, con la diferencia que tienen un valor negativo. Donde se corta el eje las X y las Y es 0. Entonces, para abajo están los valores negativos. ¿Sí? Esos serían los dos temas que me habían pedido para que les explique. No sé si quieren hacerme alguna otra consulta, si quieren que, es decir, para que tengan una idea de la unidad 1, tienen que saber qué es la economía, qué son bienes, qué son necesidades, cómo se clasifican, qué es el costo-oportunidad, frontera de posibilidad de producción. Después tienen que saber qué preguntas tiene que responder la economía, qué producir, cómo producir y para quién producir, los sistemas económicos. A ver, busco mi programa para no olvidarme nada.
Bueno, es decir, la primera unidad tienen que saber el concepto, la clasificación. Acuérdense lo que nosotros hablamos la primera clase, por qué surge la economía, la relación que existe entre necesidades y bienes, que los bienes son escasos, las necesidades son ilimitadas, por eso surge la economía, ¿no es cierto? Después, ¿qué son los bienes? ¿Cómo se clasifican los bienes? ¿Qué son las necesidades? ¿Cómo se clasifican las necesidades? ¿Sí? Tenemos que saber qué es la frontera de posibilidad de producción, qué es el costo-oportunidad, qué respuestas tiene que dar todo sistemas económicos y los diferentes tipos de sistemas económicos. Después vamos a lo que es el mercado, el concepto de mercado de competencia perfecta, mercado de competencia imperfecta. Ahí yo le di una fotocopia, un material. Después tienen demanda. ¿Qué es la demanda? ¿Cuáles son los factores determinantes de la demanda? ¿Qué es el movimiento y qué es el desplazamiento de la demanda? La elasticidad de la curva de la demanda, acuérdense que es la reacción que tiene la variación de la cantidad demandada ante una variación en el precio, que hay productos que son demanda elástica y otros son inelásticas. Los inelásticas serían todos aquellos que son de primera necesidad. En cambio, los elásticos son más bien los bienes que son no son de primera necesidad, por ejemplo, un perfume, una gaseosa, un cierto tipo de comida, esos son de demanda elástica. Después tenemos ofertas. ¿Qué es la oferta? Los factores determinantes. ¿Qué diferencia hay entre movimiento y desplazamiento? Acuérdense que siempre el movimiento se da cuando estamos bajo condición de ceteris paribus y se modifica precio y cantidad. El desplazamiento es por algo diferente, un factor diferente al precio. Bueno, después está, ¿qué es el equilibrio? Cuando se corta la curva de la oferta con la demanda, ¿no es cierto? Bueno, ahí están los distintos tipos de mercado. Después tenemos empresas, que son, ahí hablamos de agentes económicos. Acuérdense que ahí hablamos de agentes públicos, agentes privados. Hicimos el análisis. Después hablamos de los factores de la producción, la teoría de la producción. Están los costos que vimos recién ahora y está la ley de rendimientos decrecientes. Y ahí ya empezamos con macroeconomía. ¿Sí? Profesora, una consulta ahí. ¿Se me escucha bien? Sí, escucho bien. Ok. Para la concreción de las sociedades, usted nos había explicado los pasos para realizar una sociedad. ¿Eso debemos saberlo al pie de la letra? No, Porque son varios pasos. no. Eso es simplemente para que ustedes tengan una idea de cómo es. Pero no es Excelente. necesario que hagan esa explicación, porque eso le había dicho en ese momento en la clase que no es necesario. Sí quisiera saber que saben lo que es una sociedad, qué tipo de sociedad existe, que tienen diferentes tipos de responsabilidad, eso sí, pero no es necesario y tampoco no quiero que lo sepan porque eso son cosas que van cambiando. Es decir, hoy es así el procedimiento, después el año que viene puede cambiar. Por eso no es necesario que lo sepan a esos procedimientos, ¿sí? Listo, Después, profe. ahí fíjense que después está la macroeconomía y ahí están los objetivos macroeconómicos que nosotros vimos. Acuérdense, crecimiento económico, estabilidad de precios, baja tasa de inflación y buenos salarios o salarios razonables. Y después ya empezamos con lo que es la contabilidad nacional, después hablamos de PBI, Producto Bruto, Producto Neto, ¿qué diferencia hay? Y acuérdense, chicos, a ver si ustedes recuerdan, o sea, cuando yo hago el cálculo del PBI, tengo Producto Bruto y Producto Neto. Una pregunta que siempre le hago, ¿cuál refleja la realidad? ¿Cuál se acerca más a la realidad? ¿El bruto o el neto? El neto, chicos, acuérdense el neto, porque en el neto yo resto la amortización. ¿Pero por qué trabajamos con el bruto? Trabajamos con el bruto porque es muy difícil hacer el cálculo de cuánto es la inflación, cuánto es la amortización y por eso trabajamos con producto bruto. Pero el que se asemeja más a la realidad es el neto. ¿Se acuerdan que yo les di un ejemplo que digo, si quiero saber la población de Posadas o de Misiones, tomo la población que tenía el año pasado, sumo los nacimientos, ¿llego a la población? No, me faltan las defunciones. La amortización juega como las defunciones, ¿sí? Bueno, después
acuérdense de que tenemos valores nominales y valores reales. Cuando estamos en contextos inflacionarios, es importante poder separar eso, ¿no es cierto? Y no podemos hacer comparaciones si no tenemos detraído el efecto inflacionario. En el presupuesto, acuérdense, ahí hay todo un material, un link que yo le puse en el aula virtual de ustedes. Fíjense que ese link es fácil de entender y le va a explicar los pasos de presupuesto, cómo son, y a su vez nosotros, yo le puse un material de ingresos y de gastos, pero todos los pasos, la formulación, quién lo presenta, cuándo lo presenta, cómo es el debate y después el control, eso está en el link que yo le dejé en el aula virtual, ¿sí? Después, una cosa que siempre pregunto es, ¿qué diferencia existe entre impuestos y tasas? Y ahí le digo, los impuestos no tienen una contrapartida directa. En cambio, las tasas, yo tengo una contrapartida directa. Acá ya me contestó William, perfecto. Es decir, yo pago un impuesto y puede ser que no tenga ningún beneficio directo. En cambio, la tasa de barrido y limpieza, la tasa de alumbrado público, sí tengo que tener un beneficio. Ahora sí recuerdo que el profesor Fernando Santa Cruz pidió ejemplos de impuestos. Pidió ejemplos de impuestos y de tasas. De impuestos, acuérdense, están los directos y los indirectos, los nacionales y los provinciales, y cómo se clasificaban cada uno de estos. Después tenemos el IVA, impuesto a las ganancias, ingresos brutos, impuesto a los seños, mínima presunta. Tampoco no les voy a pedir que expliquen qué representa cada uno. Y entre las tasas tenemos tasa de barrido y limpieza, tasa de alumbrado público. Eso fue una cosa que le preguntó el profesor. Después vimos muy por arriba lo que es el dinero. Yo subí un material a la aula virtual de qué es el dinero, la evolución histórica del dinero. Después vimos lo que sería la oferta monetaria y reserva o encaje bancario. Y ahí nuevamente le vuelvo a explicar, porque fue en la última clase que expliqué eso, que la reserva bancaria, ¿qué es la reserva bancaria? Es lo que cada banco tiene que mantener de reserva. Una persona va al banco y deposita 100.000 pesos, la ganancia del banco es prestar ese dinero y cobrar intereses. Pero el banco no puede prestar los 100.000 pesos, puede prestar una parte. Siempre tiene que mantener una reserva. Esa reserva es el encaje bancario o reserva bancaria. En algunos libros también se conoce con el nombre de requisitos mínimos de liquidez. No es un porcentaje fijo, va a cambiar, lo establece el Banco Central de la República Argentina. Entonces, el banco tiene que mantener esa reserva, pero esa reserva no solamente sirve para al caso de que exista alguna corrida bancaria, sino que también es una política monetaria. ¿Por qué? Porque si se baja la reserva bancaria, el porcentaje de la reserva bancaria es menor, se puede disponer de mayor cantidad de dinero bancario en el mercado. Es decir, se expande el dinero bancario en el mercado. Ahora, si se aumenta ese porcentaje, los bancos pueden prestar menos dinero. Entonces va a haber menos posibilidad de préstamos bancarios. Entonces sirve también como política monetaria en la reserva o el encaje bancario, ¿sí? También vimos qué es el dinero bancario, todo el dinero que está depositado en los bancos, y ahí sí le expliqué qué diferencia existe entre una caja de ahorro, una cuenta corriente y un plazo fijo. Eso lo expliqué, eso también por las dudas está en el libro. Después fuimos a la parte de inflación. ¿Qué es la inflación? ¿Cómo se calcula? En el cálculo de la inflación, acuérdense, tenemos que trabajar con el índice de precios al consumidor. Y se toma el índice de precios del consumidor del momento que estoy calculando, que puede ser un mes o un año, menos el índice de precios del año anterior
Por eso la fórmula dice T-1 sobre índice de precios del año T-1 y siempre por 100. ¿Sí? Índice de precios puede ser de un mes. Si yo estoy calculando del mes de noviembre, voy a tomar el índice de precio del mes de noviembre menos el índice de precio T-1. ¿Cuál sería? Sería octubre. Dividido índice de precio T-1 sería octubre por 100. Si estoy calculando de la inflación de 2019, sería el índice de precios del 2019 menos el índice de precio T-1 sería del un año menos, 1998. 2018, sobre el índice de precio del año anterior, ¿no es cierto? 2018 por 100. Depende de cómo obtengo los valores, ahí tengo inflación baja, galopante, hiperinflación. Ahí también tienen que saber qué momentos la Argentina tuvo hiperinflación, que fue con el gobierno de Alfonsín, que se adelantó el cambio de gobierno justamente porque se utilizaron distintos planes que ustedes hablaron también, que no logró parar la hiperinflación y en vez de tener el cambio de gobierno en diciembre, se fue en julio, donde asume Menem. Menem tampoco no logra en principio frenar la hiperinflación, recién con la ley de convertibilidad con Cavallo se pone fin a la hiperinflación que tenía la Argentina. Bueno, ¿qué más tenemos? Desempleo que no llegamos a ver, estudian lo mínimo de desempleo, qué es el desempleo, los tipos de desempleo, eso está en el libro de Becker y Mochón. Balanza de pagos, sí chicos, tienen que saber, parte de ustedes algunos hicieron el trabajo, algo de Mercosur y algo de deuda externa. Y después ya pasa toda la parte que es la parte de la historia del pensamiento económico, ¿sí? No sé si quieren preguntar, ¿le queda alguna duda? Si necesitan otra clase de consulta. Por mi parte no, profe. Por ahí solo en la parte donde habla de la economía de emisiones. Sí. Sinceramente, si ustedes no eligen el tema, no suelo preguntarles, porque no se llegó a dar nada de eso, ¿no es cierto? Entonces, no le pregunto economía de emisiones, porque aparte en otras materias por ahí hablan un poco, puedan leer, no es difícil, pero hasta ahora nunca pregunté nada de la economía de emisiones, salvo que ustedes elijan el tema. Si ustedes eligen el tema, hay varios libros de profesor Freasa que habla de la economía de emisiones. ¿Sí? Ahí alguien me hizo una pregunta en el chat. ¿Alguien más quiere preguntar algo? A ver. Los ingresos públicos sí voy a tomar porque eso está relacionado con lo de presupuesto. Ahí está en el aula virtual, está todo el desglose de los ingresos públicos. Ahí yo le hice el cuadro y le expliqué qué son los ingresos públicos. Eso sí tienen que saber porque está relacionado con presupuesto. Después me preguntan otra clase. Yo no tengo problema si tienen dudas de hacer otra clase, me preguntan cuáles son los temas, no tengo problema, es cuestión de coordinar. ¿Algo más? De mi parte no, profe. Si no, lo que podemos hacer, la persona que tiene alguna duda, algo, me escribe en el aula virtual, como lo del aula virtual me entra en mi correo, yo le puedo contestar y en todo caso podemos hacer una videollamada con esa persona que tiene alguna duda, ¿sí? Yo no tengo ningún problema. Así que si le parece bien, los que tienen dudas, me escriben en el aula virtual, hacemos una videollamada, yo le voy explicando o hacemos otra reunión, no hay problema. Pero me escriben, ¿sí? Muchísimas gracias, profe. Gracias, profe, por su disposición de siempre. Así que bueno, cualquier cosita y si no, nos estamos viendo el 15 de diciembre, chicos, ¿sí? Yo sé que le va a ir bien, pero si tienen alguna duda,
por favor, me escriben, ¿sí? Yo no tengo problema, hacemos una videollamada, hacemos un Zoom, hacemos otra charlita, pero no hay ni un problema, ¿sí? Bueno, chicos, que sigan bien y que sigan rindiendo como están rindiendo ahora. Ustedes son el futuro, gracias, así que yo apuesto a ustedes. Gracias, profe. Besos. Bueno, Gracias, profe. chao, Gracias, chicos. profe, nos vemos.